Bien, el día de hoy vamos a exponer los fármacos hipodeterminantes, o también conocidos fármacos para el tratamiento de dislipidemia. Bueno, creo que todos ya conocemos, ¿no?, las diferentes lipoproteínas, ¿no?, el micrón, el LDL, LDL, HDL, ¿no? Sabemos que el HDL pues, es la lipoproteína que va a limpiar, ¿no?, de todas las arterias, ¿no?, y va a llevar hacia el hígado. Sabemos también la ruta, ¿no?, que sigue desde el momento que ingresa de la dieta, ¿no?, los ácidos, en este caso los ácidos grasos, ¿no?, llegan al hígado, se metabolizan, se distribuyen hacia diferentes partes del tejido donde se requiere su composición. Bien, así también manejamos parámetros, ¿no?, o categorías en las cuales pues, son deseables, ¿no?, justamente estas lipoproteínas, ¿no?, como por ejemplo el HDL, ¿no?, el LDL, así como los triglicéridos. Definitivamente los diversos factores, ya sean secundarios o primarios, van a alterar los parámetros, y es ahí donde pues, vamos a necesitar o requerir, ¿no?, el inicio de un tratamiento para volver al estado, por así decirlo, fisiológico, ¿no? Bien, tenemos ya cuando pues, hay una alteración de las lipoproteínas, nos podemos encontrar frente a hipercolesterolemias, ¿no?, hipertrigliceridemias, o en todo caso pues, una dislipidemia mixta, ¿no?, que combina estas dos alteraciones, ¿no?, tanto del LDL como de los triglicéridos. Y como ya sabemos, los factores pues, pueden ser secundarios, ¿no?, como inactividad física, dieta no adecuada, así como factores primarios, ¿no?, como alteraciones genéticas de algunas proteínas involucradas en el metabolismo de las lipoproteínas. Bueno, una de las maneras o una de las formas más, hay diferentes formas de clasificar las dislipidemias, ¿no? Aquí muestro solamente una de ellas que nos permite pues, evidenciar que tenemos dislipidemias primarias, o también conocidas como genéticas, y las dislipidemias secundarias, ¿no? Como ya mencionamos, estas son más que nada las que ya, diríamos en todo caso que ya está pues, algunas personas ya nacen con esta condición, pero en todo caso en el camino, ¿no?, se va activando algunas proteínas, o en todo caso inactivando también proteínas que van a predisponer pues, a estas condiciones, ¿no?, genéticas. Y las secundarias pues, son las adquiridas, ¿no?, por mala conducta alimenticia, ¿no?, un exceso de estrés, digamos, ¿no?, de manera general, ya sea entre el trabajo, entre también la alimentación, que genera también el estrés. Muy bien. Entonces, en todo este contexto, ¿no?, como habíamos mencionado, yo soy puntual. Categorías deseables de los valores normales de las lipoproteínas, y cuando pues ya hay variaciones, ¿no?, pues existe la necesidad de los fármacos, ¿verdad? Entonces tenemos un órgano de apoyo de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, conocido como el Centro de Colaboración de Metodología y Estadística de Drogas, con sede en Noruega, donde pues nos clasifica los fármacos según es una clasificación anatomo-terapéutica, se le conoce, ¿no? Entonces, esta se actualiza cada año. La última actualización fue el 27 de diciembre del 2004. En ella podemos ver ciertos códigos, y específicamente en el código C10A tenemos los agentes que modifican los lípidos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en resumen todos estos fármacos. En primer lugar tenemos los inhibidores de la
hidroximetilglutaricoenzima, que son las estatinas, ¿no? Los de primera línea, por cierto, ¿no? También vamos a encontrar los fibratos, ¿no? Para hipertrigliceridemia principalmente, a los secuestradores de los ácidos biliares, a los derivados del ácido nicotínico, a pesar que ya poco a poco ha ido en desuso, pero todavía están aprobados, ¿no? Bajo la legislación de diferentes partes del mundo, incluso acá en Perú. Y todavía hasta el 2024 se considera, ¿no?, otros agentes modificadores de lípidos, ¿no? Lo cual, en lo particular, ya deberían especificar, ¿no?, ya que actualmente tenemos diversas categorías nuevas, ¿no?, como los anticuerpos monoclonales, ¿no?, silenciadores, que vamos a ver más adelante. Pero todavía este órgano de apoyo de la OMS todavía considera como otro, ¿no? Es más, cuando ustedes, bueno, les dejo ahí el enlace para que puedan ingresar de manera directa. Tengan mucho cuidado porque aquí en los otros agentes, en esta categoría de otros, también van a encontrar muchos fármacos que ya están en desuso, ¿no? Pero como en algún momento han sido parte de toda la terapia, pues todavía están ahí, están escritos, por así decirlo. Bueno, vemos aquí una línea de tiempo referente a los agentes hipolipemiantes, ¿no? Vemos los clásicos, ¿no?, como estatinas, fibratos, ezetimiba, el Probucol, que es un antioxidante, ¿ya?, que ha sido, bueno, poco a poco está dejando en desuso porque disminuye el HDL, ¿no?, y eso es contraproducente. El omega 3, bueno, más que nada de manera complementaria, pero está dentro de esta clasificación, ¿no? Son fármacos clásicos. Entre el 2010 y 2015 aparecen dos fármacos, ¿no?, enfocados en inhibir ciertas proteínas como los fármacos son la lomitapida y el mipomercel, ¿no? Bastante interesante porque estos fármacos están orientados para la hipercolesterolemia familiar severa, por ejemplo, ¿no? En este caso la hipercolesterolemia familiar homocigota, por ejemplo. Sin embargo, vamos a ver que ya aparecen nuevos fármacos que poco a poco se está dejando en desuso. Por ejemplo, el mipomercel ya en Estados Unidos ya no se comercializa porque ha presentado muchos eventos adversos como principalmente hepáticos, ¿no? Elevan las transaminasas, ¿no? Y el limiprazol está por ahí, ¿no? Como pueden observar, luego viene el volanesorsen, el inacumab, también enfocados en algunas proteínas, ¿no?, involucradas sobre todo en el desplazamiento del colesterol entre las lipoproteínas. Y el volanesorsen, por ejemplo, ya también está descontinuado porque produce ¿cómo se llama?, alteración a nivel pancreático. Lo interesante de este grupo era pues que se usaban en hipertrigliceridemia, ¿no?, y se tuvo que regresar nuevamente a los fibratos en este caso. Además, como ustedes pueden observar, ya aquí tenemos los dos primeros anticuerpos monoclonales, el evolocumab, alirocumab, ¿no? Vamos a ver más adelante específicamente, pero desde ya estos han ido desplazando a los anteriores y sobre todo por presentar, digamos, menos eventos adversos, un mejor control del colesterol LDL, de sus receptores, también de la lipoproteína, que es un heterogénico, ¿no? Entonces hay varios estudios que favorecen actualmente y por cierto también están aprobados acá en Perú, ¿no? Luego, entre el 2020 y 2022 aproximadamente ya aparecen pues el inclisiran, ¿no? El inclisiran es un silenciador del ARN, por si acaso no es un anticuerpo monoclonal. El ácido bempedónico, que salió con bastante fuerza el año pasado, sobre todo, ¿no? Hay nuevos estudios que han demostrado también su control sobre el colesterol LDL, sobre todo en pacientes que no toleran pues las estatinas,
además pues que el ácido bempedoico es el primer fármaco específico que se administra pues por vía oral, ¿no? Entonces es una comodidad para el paciente en ese sentido, aunque no por el costo, obviamente. Bueno, y ya posteriormente entre el 2023 y 2025 tenemos una tendencia a fármacos, digamos, mucho más específicos, ¿no? Que en cierto modo pues tienen a ser la solución, vamos a decir. Incluso fíjense, en el 2025 el verde 101 es una terapia génica, digamos, donde usa pues la tecnología del CRISPR-Cas para poder curar, se podría decir, ¿no? Pacientes con dislipidemias, obviamente con ciertas condiciones, ¿no? Sobre todo que tengan un cierto porcentaje de receptores de lipoproteínas funcionales. Bien, en primer lugar, del grupo que les mostré, según la clasificación ATC, tenemos a las estatinas. Como mencionamos, las estatinas inhiben a esta enzima, ¿no? La hidroximetilglutaricoenzima, que está aquí, justamente. Entonces, al inhibir la hidroximetilglutaricoenzima, pues disminuye el nivel de colesterol, ¿no? Por lo tanto, disminuye los niveles de ácidos grasos que se van hacia la bilis, ¿no? Y obviamente altera pues la recirculación enterohepática. Además también aumentan los receptores para la LDL. Ojo que lo ideal sería que esta inhibición de esta enzima, como se menciona aquí en la figura, pues sea a nivel del hepatocito, ¿no? Pero esto no ocurre en la realidad. Estos fármacos no solamente van al hepatocito, sino también van, por ejemplo, al músculo esquelético. ¿Y qué pasa cuando se inhibe esa enzima a nivel musculoesquelético? Pues va a disminuir la producción de coenzima A, y esto pues está relacionado obviamente con un estrés oxidativo, y por lo tanto el efecto adverso más común de las estatinas es la miopatía, ¿no? Y en sus casos más avanzados la rhabdomiólisis, ¿no? Bueno, actualmente también se ha demostrado pues que las estatinas están de la mano con un efecto para el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, al reducir la hidroximetilcoenzima A reductasa, disminuye pues el geranil pirofosfato, disminuye la activación del NAT oxidasa, o conocido como el NOx, a nivel de los vasos sanguíneos, y por lo tanto, ¿no? A ese nivel aumenta pues estos antioxidantes enzimáticos conocidos como la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa. Resultado, pues menos eventos aterogénicos, ¿no? Mejor recuperación en casos de eventos cardiovasculares, ¿no? Agudos. También podemos mencionar que tiene un efecto sobre la inflamación, ¿no? Tenemos aquí estudios donde, por ejemplo, la rosuvastatina pues ha disminuido, ¿no? De manera eficaz la proteína C reactiva ultrasensible, ¿no? Que es muy común, se ha relacionado a esta PCR ultrasensible con eventos cardiovasculares, ¿no? Así también pues se ha demostrado que ha inhibido justamente a este inflamosoma, ¿no? Del NLRP3, que está relacionado con todos los procesos de inflamación y muerte celular por estrés oxidativo, ¿no? Bien, como había comentado hace un momento, estimados jóvenes, tenemos que las estatinas van hacia los hepatocitos, ¿verdad? O sea, su lugar de acción es en los hepatocitos. Pero aquí hay que notar algo. Aquí, antes de atravesar o llegar al hepatocito, se va a encontrar con una proteína de membrana, que es un transportador en realidad, ¿no? Entonces, esta proteína de membrana, o ATP, ¿no? Por lo general se le conoce solamente como ATP, y hay subtipos, obviamente, ¿no? Pero en este caso, estas proteínas de membrana lo que van a hacer es facilitar, ¿no? El ingreso de las estatinas hacia los hepatocitos. ¿Qué pasaría si no está esta proteína de membrana? Pues simplemente el fármaco
En vez de dirigirse al hepatocito, se acumula en el músculo, ¿no? Y como ya saben, en el tejido, en el músculo esquelético, como había comentado, pues al disminuir coenzima Q10 va a producir rhabdomiólisis, ¿no? Las miopatías. Noten también que hay algunos fármacos, como en el caso del genfibrosilo, que inhibe a estas proteínas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el genfibrosilo aumenta la concentración de estatinas en el músculo, ¿no? Una interacción. A su vez, las estatinas se metabolizan por la enzima UGT, ¿no? Que de igual forma el genfibrosilo inhibe estas enzimas, ¿no? Entonces, por ambos puntos, tanto a nivel de las proteínas de membrana como las enzimas que lo metabolizan, el genfibrosilo pues es un fármaco que interactúa con las estatinas, ¿no? Es más, vamos a ver más adelante que está contraindicado, ¿no? Por esas evidencias. Este estudio muestra la alteración de esta proteína que les había comentado. Bueno, específicamente es la OATP, ¿no? También conocida como la SSO, son sinónimos por si acaso. Entonces, aquí queda como evidencia que cualquier alteración genética o variación genética, pues fíjense acá la curvita, aumenta los problemas de miopatía, ¿no? Por ejemplo, en personas que tienen la variación, o sea, doble variación, ¿no? Son los que tienen mayor tendencia a miopatía, ¿no? Mientras los que tienen una variación mixta tienen digamos, una tendencia intermedia, ¿no? Entonces, cuán importante entonces es identificar a pacientes, ¿no? Antes de la administración de estatinas, si es que presentan o no esta alteración o variación, ¿no? En estas proteínas, porque desde luego son para pacientes ya que no deberían definitivamente iniciar tratamiento con estatinas, ¿no? Como les había comentado, ya hay terapias que lo sustituyen actualmente, ¿no? Pero bueno, ese es el punto y la importancia de conocer muchas veces el genoma de la persona, ¿no? Para ver si tiene o no esa tendencia, porque muchas veces a simple vista pues, obviamente no se puede identificar esto, ¿no? Bueno, con respecto a los diferentes grupos de estatinas, se clasifican por su potencia, ¿no? Por ejemplo, potencia hipolipemiante alta, moderada, baja y las que sería intermedia o moderada alta, ¿no? Bueno, acá básicamente eso. Ahí, bueno, en este cuadro pueden ustedes ver pues, la dosis, la reducción. La reducción, si se dan cuenta, es muy variable, ¿no? Pero en todo caso, los que son de potencia alta pues llegan hasta un 60% aproximadamente, ¿no? El metabolismo en todos los casos es a nivel hepático, obviamente por diferentes enzimas, ¿no? Con referente a las interacciones relevantes, pues son con fármacos, el clásico ya jugo de toronja, ¿no? que va a inhibir a esta enzima y que no solamente interactúa con estatinas, sino con otros fármacos, ¿no? Y los efectos adversos más comunes, pues como ya habíamos comentado en las estatinas, son las mialgias y la rhabdomiólisis, ¿no? El que de alguna manera es bien tolerada es la pravastatina, ¿no? Las estatinas también podemos decir que tienen efectos pleiotrópicos, ¿no? Como habíamos comentado anteriormente en un estudio realizado, disminuye el PCR ultrasensible, entonces disminuye la inflamación vascular, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que las estatinas no solamente pues, actúan como hipolipemiantes, sino también como antiinflamatorios a nivel vascular, ¿no? Obviamente esta información pues, todavía requiere de mayor evidencia clínica para poder confirmarlo, ¿no? Habíamos mencionado entonces que la farmacogenómica es muy importante, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues hay una respuesta de manera individual, ¿no? Como la variación de esta proteína de membrana, ¿no?
Como comentamos también, la emergencia de farmacogenética para prevenir eventos vasculares es muy importante, ¿no? Las estatinas se pueden usar en pacientes especiales, ¿no? Por ejemplo, las estatinas hidrófilas, como la bravastatina, son eficaces en la insuficiencia hepática leve o polimeditada, ¿no? Cuando hay intolerancia con estatinas, se puede usar terapias combinadas, ¿no? Con otros fármacos, por ejemplo el ezetimibe, lo que ya actualmente nuevos fármacos como ácido bempedoico, los anticuerpos monoclonales, ¿no? También se ha demostrado que las estatinas tienen un impacto a nivel de la microbiota intestinal, ¿no? En este estudio demostró pues de que las estatinas pues ha regulado, ¿no? la microbiota y por ende una mejor absorción de lípidos, ¿no? O de manera adecuada. Actualmente se están trabajando nuevas formulaciones de liberación prolongada, más que nada para reducir los eventos adversos, ¿no? Bien, el siguiente fármaco o grupo de fármacos, perdón, son los fibratos. En la clasificación ATC hay por lo menos como 10 fibratos. Sin embargo, los que acá menciono, fenfibrocilo, fenofibrato y cifofibrato, son los que están autorizados aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? Son los más usados. Entonces, este fármaco se une a este receptor PPAR-alfa, ¿no? El cual se trasloca al núcleo. En el núcleo se une al receptor RXR y juntos van hacia el ADN, ¿no? Van a hacer modificaciones y en consecuencia vamos a tener pues, incremento, ¿no? de estas lipoproteínas, disminución de esta y como resultado aumento del aclaramiento de triglicéridos, ¿no? El primer evento, ¿no? Que es por lo que más se usa en realidad este fármaco, ¿no? Disminuye la expresión del LDL, ¿no? Disminuye la densidad del LDL colesterol, ¿no? Disminuye la oxidación del LDL colesterol y aumenta la expresión de la lipoproteína lipasa, ¿no? Bien, entonces en este caso ya comentarles pues que de manera general ya los fibratos aumentan el riesgo de mialgias y rhabdomiólisis, ¿ya? De manera general también los fibratos disminuyen principalmente los triglicéridos, ¿no? Por ejemplo 30-50%, 30-50%. También aumentan levemente, ¿no? El HDL, ¿ya? Aunque es variable sobre el LDL. Otro aspecto importante aquí comentarles también, recuerdan que el fenofibrato comparado con el fenfibrocilo tiene menos riesgo de rhabdomiólisis, ¿no? Recuerden que les comenté que en la membrana del hepatocito ahí están las enzimas, la proteína OATP, ¿no? Y dentro del hepatocito las enzimas UGT. Entonces quien interactúa menos es el fenofibrato, ¿no? Y aquí están las evidencias. Esto es un metaanálisis donde se demuestra pues que en todos los casos, ¿no? Como rhabdomiólisis, miopatía, ¿no? Insuficiencia renal, la asociación entre estatinas y fenfibrocilo es la que presenta mayor interacción, ¿no? En todos los resultados, ¿no? Entonces queda ya confirmado desde hace mucho tiempo que el fenofibrato en todo caso, si se desea disminuir triglicéridos, sería el más adecuado adicional a las estatinas. Hay otro grupo de fármacos, ¿no? Que también se consideran como hipolipemiantes, conocidos como los secuestradores de ácidos biliares. Estos fármacos, por si acaso, no se absorben. Estos fármacos llegan al intestino y en el intestino se unen a los ácidos biliares, ¿no? Y por ende, pues, disminuye su absorción. ¿Ok? Colestiramina, colestipol, colextran y colesevelan son los fármacos, ¿no? Entonces, ha demostrado pues, que disminuye entre el 12 al 25% del colesterol, que no es mucho en realidad si comparamos con la estatina, ¿no?
Lo que sí es que aumenta la eliminación del ácido biliar, ¿no? También aumenta los receptores LDL, ¿no? Obviamente no reducen los triglicéridos, ¿no? Aquí dice algo muy importante, ¿no? Sin embargo, pueden aumentar los triglicéridos y el VLDL, ¿no? Como ustedes saben, el VLDL, ¿no?, es la lipoproteína que transporta principalmente triglicéridos al tejido periférico. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en el sentido de que, bueno, como este fármaco, ¿no?, disminuye la absorción del ácido, de los ácidos biliares, entonces lo que va a hacer inmediatamente es consumir el colesterol de la sangre, por eso es que disminuye el colesterol LDL. Pero el hígado, como no está recibiendo pues triglicéridos, porque también lo va a necesitar, pues inmediatamente va a producir triglicéridos, ¿no?, de manera compensatoria. Por eso es que un efecto muy importante a tener en cuenta es que puede aumentar los triglicéridos y por ende pues el LDL. Entonces no es recomendable en pacientes que tengan mayor de 250 miligramos por decilitro. Esto, por si acaso, esta información es muy variable. Algunos autores dicen 250, otros dicen 300, otros dicen 500, ¿ya? Pero en todo caso, el que estoy colocando acá sería el de menos, el autor que considera la mayor concentración de los triglicéridos. Bueno, en resumen, en pacientes con triglicéridos elevados no se debe administrar secuestradores de ácidos biliares por el riesgo del aumento de los triglicéridos. Bien, bueno, este estudio más que nada muestra que los secuestradores de ácidos biliares, como en el caso del colesevelam, pues disminuyen, ¿no? Disminuyen considerablemente bueno, en todo caso, si bien es cierto, disminuye los niveles de LDL, colesterol, pero comparado con el placebo no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, este fármaco no se administra pues específicamente ¿cómo se llama?, para bajar el colesterol LDL, sino generalmente es asociado con alguna estatina, ¿no?, o en todo caso también con ezetimiba, ¿no?, para potenciar el efecto. Dentro de los eventos adversos, como es de acción local, ¿no?, producen estreñimiento, distensión abdominal, flatulencia, náusea y en algunos casos pueden ocasionar diarrea. Hay que tener mucho cuidado porque interfiere con la absorción de estas vitaminas K, D, E, ¿no?, y disminuye la absorción de fármacos como en el caso de la warfarina, ligoxina. Entonces, en estos casos se recomienda cuando el paciente tiene que tomar esos fármacos, puede tomar 1 hora antes o en todo caso 4 horas después de la administración de los secuestradores de los ácidos biliares. El ácido nicotínico, que es un fármaco, bueno, en sí es la vitamina B3, pues, la niacina. También se ha usado tradicionalmente, es un fármaco que tiene mucho tiempo y sobre todo su mecanismo se enfoca porque al unirse a esta proteína, ¿no?, a esta proteína GPR109A, ¿no?, va a disminuir el AMP cíclico, la proteína A, lo más importante, ¿no?, que inhibe a estas dos enzimas, ¿no?, a la lipasa sensible a hormonas y a la lipocitrotriglicérido lipasa. ¿Qué sucede con esto? Pues va a disminuir, ¿no?, la producción de ácidos grasos a nivel del tejido lipídico, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar acá, si disminuye la producción de ácidos grasos libres, por lo tanto, a nivel hepático, pues va a reducir, ¿no?, los triglicéridos y por ende también el VLDL, ¿no? Entonces, en consecuencia, va a haber un aumento del HDL y una disminución del colesterol LDL.
No sé. Bastante interesante en el sentido que pues disminuye el LDL, es poco si comparamos con la estatina obviamente. Los triglicéridos también disminuyen. Y algo interesante, ¿no? Como ustedes saben, la lipoproteína A es un factor aterogénico, ¿no? Entonces tiene una disminución bastante considerable, ¿no? Entre 20 y 30%. Clínicamente se podría decir ya que es significativo, se podría, ojo, tengan cuidado. Sin embargo, ya hay estudios, me parece, como en el caso del AIMHIGH y el HP-SOSTROE, donde no ha demostrado resultados significativos para eventos cardiovasculares cuando se combina con estatinas. O sea, había altas expectativas por su disminución del lipoproteína pasada, pero con estos estudios se confirma pues, de que no se llegó a lo esperado, o en todo caso la diferencia no fue significativa. No habría que hacer más estudios en todo caso. Ahora, con respecto a la dosis, se dice que, bueno, se conoce como una titulación, ¿no? Porque se empieza con una dosis baja, ¿no? De 250 a 500, y luego recién ya se llega a la dosis que debe de tomarse, que es de 1 a 2 gramos. ¿Ya? Y esto más que nada por la aparición de eventos adversos, como sobre todo el flushing, ¿no? Vasodilatación en la cara, por ejemplo, ¿no? Entonces, para evitar eso se suele titular el fármaco. Titular, os repito, es dosificar gradualmente. Entonces, sin embargo, han habido estudios que se ha demostrado que se puede evitar mediante la administración del ácido acetilsalicílico, ¿no? Pero como pueden observar, pues es un manejo complicado, ¿no? O sea, si bien es cierto, tiene buen efecto, pero al causar otro evento que provoca la hepatotoxicidad, ¿no? Aparte del prurito, ¿no? Entonces, justamente este manejo lo hace complicado, ¿no? Como ya habíamos mencionado, hay nuevas terapias que prácticamente ya le están dejando de lado al ácido nicotínico. Perdón, sí, pues al ácido nicotínico, ¿no? Muy bien. Entonces, por ese motivo, pues ya, bueno, actualmente se considera incluso en tercera línea la dislipidemia, ¿no? Luego de administrar estatinas, ezetimiba o anti-PCK9, que es un anticuerpo monoclonal. Bien, aquí tenemos otro fármaco, ¿no? que es muy usado en las dislipidemias, el ezetimibe, ¿no? El ezetimibe lo que va a hacer en el intestino, en el borde del cepillo, se va a unir a esta proteína, NPCL1. Perdón, NPC1L1. Lo que va a hacer el ezetimibe es inhibir o disminuir se podría decir el ingreso del colesterol. Ojo, a diferencia que los ácidos biliares pues, secuestran ácidos biliares, en este caso inhibe el aporte, ¿no? del colesterol de los alimentos, de las plantas, ¿no? hacia el hepatocito, ¿no? Entonces, al disminuir, ¿no? el aporte de colesterol hacia el hepatocito, por lo tanto, pues disminuye el VLDL y aumenta el receptor del LDL, ¿no? Entonces, este fármaco pues ha demostrado una disminución del 15 al 20% como monoterapia, ¿no? Y además, ¿no? ha aumentado, ¿no? otro 15 al 20% cuando el paciente ya está tomando estatinas, ¿no? Disminuye la ApoB y aumenta el HDL. Como pueden ver, prácticamente es un aumento muy poquito, no significativo en realidad según los estudios que han demostrado. Este fármaco, entre sus efectos adversos, ¿no? son dolor muscular, ¿no? aumento de transaminasas, las mialgias, aunque menos frecuente que con las estatinas, ¿no? Ahora, mucho cuidado con los fibratos, porque
los fibratos, ¿no? Junto con el ezetimibe pueden aumentar, ¿no? La excreción del colesterol. O sea, esto es bueno en realidad, ¿no? Aumentar la excreción biliar del colesterol, pero como se potencia, entonces va a haber posibilidad de cálculos biliares, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda con precaución o estar evaluando constantemente al paciente, ¿no? La ciclosporina pues aumenta los niveles del ezetimibe, más que nada por interacción enzimática. Ha dado muy buenos resultados, como vamos a ver. Incrementa el LDL en el hígado y también en la sangre. Perdón, incrementa los receptores de LDL en el hígado y disminuye el LDL colesterol en la sangre, ¿no? De manera general, si vamos a comparar el alirocumab y el evolocumab, hasta el momento todas las evidencias clínicas dan de que son similares. La única diferencia es la marca o en todo caso el laboratorio que los produce, ¿no? Entonces cada quien a su manera pues ha intentado de dar evidencias y hasta el momento, si vamos a hablar de competición, pues están por ahí. Miren, bastante interesante con respecto a los efectos. Miren cuánto reduce el colesterol LDL, ¿no? Entre 50 y 60%, obviamente adicional a las estatinas, ¿no? Prácticamente similar a la ezetimiba, ¿no? También en estudios como el Odstate Outcomes y Fourier, en ambos casos han demostrado una disminución del 15% de eventos cardiovasculares mayores para el caso del alirocumab y eventos cardiovasculares establecidos, ¿no? Para el evolocumab. También se ha evidenciado un ligero aumento del HDL en ambos casos. Obviamente esto no es relevante. Interesante, y se acuerdan que la nicotinamida también reducía el LPA, pero en este caso también reduce el LPA, por eso es que ya estos fármacos están reemplazando, ¿no?, al uso del ácido nicotínico. Entre sus indicaciones generales para la hipercolesterolemia familiar, ¿no?, homocigota, heterocigota, intolerancia a las estatinas, ¿no? En cuanto a sus dosis, hay mucha ventaja, ¿no? Porque si se dan cuenta, se administra cada 2 semanas en el caso del alirocumab subcutáneo, en el caso del evolocumab también cada 2 semanas, o puede ser una mensual incluso, ¿no?, también de manera subcutánea, ¿no? Con respecto a los efectos adversos, pues se ha demostrado reacciones adversas en sitio de inyección, infecciones de las vías respiratorias de manera leve, también una cefalea leve. Entonces, esto hace pues de que por los efectos, por los beneficios, ¿no?, y por los efectos adversos que son mínimos, pues ya están reemplazando a las terapias convencionales, o en todo caso se está adicionando cuando los pacientes tienen resistencia a la estatina o tienen muchos eventos adversos por estatina, ¿no? La parte limitante, diríamos, es el costo aproximado, ¿no? En ambos casos van entre $5,000 a $7,000 al año, ¿no? Este otro fármaco bastante interesante porque ya cada vez más específico al tratamiento, el inclisiran. El inclisiran es una molécula pequeña de interferencia, es decir, a diferencia de los anticuerpos monoclonales que inhiben a la proteína, más bien le da señales al hígado para que ya no produzca esa proteína, es decir, va directamente después de la transcripción, se va hacia el ARN mensajero, ¿no? Bloquea al ARN mensajero y por lo tanto ya no hay producción de esta proteína, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces,
es otra cosa y este tipo de fármacos. Esto, como se dice, silencia la producción hepática de la proteína PCSK9 y como consecuencia aumenta el LDL y disminuye el LDL. Perdón, aumenta receptores LDL y disminuye la lipoproteína LDL. En cuanto a sus efectos, se ha demostrado, ¿no?, que reduce del 50 al 52% de colesterol LDL, ¿no? También se ha demostrado que disminuye en un 47%, sobre todo en hipercolesterolemia familiar heterocigota, ¿no? Y disminuye pues la lipoproteína A, ¿no? Como ya mencionamos, esto es igual que en el caso de los anticuerpos monoclonales, también, ¿no?, actúa sobre esta lipoproteína A. Entonces, por lo tanto, las indicaciones pues son para la hipercolesterolemia primaria, ¿no?, eventos cardiovasculares que se han sido confirmados, ¿no?, desde luego específicamente para la hipercolesterolemia primaria heterocigota o homocigota, ¿no? La ventaja quizás con el anterior, con los anticuerpos monoclonales, es su administración subcutánea, bueno, es igual que el otro, pero inicial 3 meses y luego cada 6 meses. O sea, solamente cada 6 meses se requiere una dosis de este fármaco, ¿no?, para poder, ya no tienes que tomar pues, o administrártelo cada 2 semanas, ¿no? Entonces es una gran ventaja de este fármaco. Sus efectos adversos son poquísimos hasta el momento: reacciones adversas locales, infecciones de las vías respiratorias altas, ¿no?, dosificación semestral, no hay dolor, ¿no? El tema es su alto costo también, ¿no?, $13,000 a $4,000 aproximadamente, ¿no? Y bueno, también debe mantenerse refrigerado, ¿no?, así como las insulinas. No sé. Es que a veces duermen bastante, otros ya no. Este otro fármaco, de los fármacos específicos, ¿no?, de los actuales, para así decirlo, este es el único fármaco que se administra por vía oral, el ácido bempedoico, ¿ya? El ácido bempedoico, interesante, ¿no?, actúa a un nivel más arriba de la estatina. Esto, por ejemplo, actúa sobre el ATP citrato liasa, ¿no?, que es necesario para la producción de acetilcoenzima A, y aquí la hidroximetilglutarico coenzima A, ¿no?, que si se acuerdan, las estatinas a este nivel bloquean, ¿no?, pero el ácido bempedoico actúa un nivel más arriba, como habíamos mencionado. En consecuencia, ¿qué vamos a tener? Un aumento de los receptores del LDL, aumento del aclaramiento del colesterol LDL, por lo tanto disminución del LDL plasmático. Algo interesante, antes de pasar, ¿ya?, que este fármaco, el ácido bempedoico, es un profármaco, no es un fármaco desde el inicio, es un profármaco. Y que su acción específicamente, a diferencia de las estatinas, es a nivel hepático. Es decir, estas enzimas las vamos a encontrar a nivel hepático. Entonces, bueno, en realidad también en músculo esquelético, pero el tema es que este profármaco se activa única y de manera específica en el hígado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no va a haber problemas, o al menos hasta el momento se ha demostrado que no aumenta este problema que las estatinas, ¿no?, la rhabdomiólisis, ¿no?, el dolor muscular. Entonces, por lo tanto, este fármaco pues tiene efectos. Lo interesante de sus efectos es en la reducción adicional, ¿no?, en un 18% en pacientes que reciben estatinas, esto según el estudio Clear Harmony. Reduce los eventos cardiovasculares mayores en un 13% en los pacientes que no toleran estatinas, ¿no?, y están indicados en las hipercolesterolemias primarias, ¿no?, principalmente, y también en los pacientes que no toleran o necesitan pues, aumentar la dosis de estatinas, ¿no? Lo interesante de este estudio Clear Harmony
¿no? Es que al adicionar a las estatinas el ácido bemperónico, pues eleva un 18%, ¿no?, de la disminución del colesterol LDL. En una estatina tendría que prácticamente duplicarse para reducir este porcentaje. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues usar ácido bemperónico, ¿no?, porque tiene menos eventos adversos. Bueno, con respecto a la dosis, como ya mencionamos, 180 miligramos una vez al día por vía oral, ¿no? Y se puede administrar con y sin alimento. Ahora, en eventos adversos sí se han notificado, ¿no?, sobre todo en este estudio del Care Harmony, que hay muchos pacientes han dejado el uso de la administración del ácido bemperónico, justamente porque aumenta el ácido úrico, ¿no?, y produce gota. Y esto porque compite con la eliminación, o sea, este fármaco al eliminarse, ¿no?, como dice acá, 30% por la orina, ese poquito compite, ¿no?, con los receptores que ayudan a la eliminación del fármaco, y por lo tanto se va acumulando ácido úrico, ¿no? Eso sí es sí es significativo, este evento adverso. Las mialgias, como ya dijimos, así como la rhabdomiólisis, no ha sido significativo, justamente porque su efecto es a nivel hepático, ¿no? Han habido incrementos leves de enzimas hepáticas, ¿no? Bueno, interactúan con la ciclosporina, hay riesgo de toxicidad. Y bueno, lo que sí, pues una limitación es que no reduce eventos cardiovasculares de manera independiente. Quiere decir que necesita ser adicionado a estatinas o incluso a pacientes que tienen estatinas más ezetimibe, ¿no? Bien. Ahí terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta o duda?